Hola, soy Mario Rubén Serrano y te doy la bienvenida a este tiempo especial de audiolibros cristianos. Cada palabra que vas a escuchar está basada en la Biblia y tiene un solo propósito: que conozcas más a Jesús y experimentes su gracia transformadora. Que este audio sea un momento de paz, de enseñanza y revelación. Comencemos. El cambio sin esfuerzo. Andrew Wommack. Capítulo 2. Medita en la palabra. Recuerdo cuando la palabra de Dios cobró vida para mí. Fue inmediatamente después de que tuve ese encuentro transformador de vida con el Señor el 23 de marzo de 1968. La Biblia ya no era solamente un libro sobre lo que Dios dice. Conforme la leía, sabía que el Señor me estaba hablando directamente a mí. Me enamoré de la palabra de Dios. Cuando la estudiaba, Dios me impartía verdades. Pude darme cuenta de que el cambio se estaba dando en mi vida. Recuerdo la manera como el Señor me habló en una ocasión y me dio una visión de lo que Él quería hacer a través de mí. Él ya había impactado mi vida y yo sentía el llamado al ministerio. Cuando eso sucedió, estaba en mi recámara en mi casa y en ese tiempo todavía estaba soltero. Vi en mi corazón algunas de las cosas que Dios quería hacer en mi vida. Mientras estaba arrodillado frente a mi cama y orando con mi Biblia abierta enfrente de mí, estaba muy emocionado mientras pensaba que iba a ver ciegos y sordos sanados, gente resucitar de entre los muertos, milagros de toda clase. Sabía que Dios me había llamado a enseñar su palabra y que las vidas de las gentes cambiarían. Era un joven de 18 años y estaba orando por todas esas cosas. Recuerdo que después sucedió que tuve una visión en la que estaban sucediendo varias cosas. Esto incluyó que me vi a mí mismo ministrándole a la gente a través de la televisión, como lo estoy haciendo ahora. Y vi estas cosas y supe que iban a suceder. Sin embargo, yo era un introvertido. Ni siquiera podía ver a la gente directamente a los ojos cuando hablaba. ¿Cómo era posible que un provinciano de Texas pudiera alguna vez aparecer en la radio o la televisión? La verdad es que yo no me hubiera escogido a mí mismo para la tarea en cuestión. Así que ahí estaba yo, viendo en mi corazón la visión de todas las cosas que Dios me estaba llamando a hacer, viendo lo imposible que todo esto era en el ámbito natural. Estaba arrodillado al lado de mi cama orando y preguntando: Señor, ¿cómo paso de donde estoy ahora a donde se supone que debo ir? Me parece que la distancia es muy grande y no tengo un camino trazado para correr por él. No sé cómo llegar allí. ¿Cómo hago esto? Mientras estaba orando, abrí mis ojos. Allí estaba mi Biblia abierta encima de la cama enfrente de mí. Cuando la vi, escuché que el Señor me dijo: si tú tomas mi palabra y meditas en ella día y noche, entonces mi palabra te enseñará todo lo que necesitas saber. Mi palabra cambiará todo. Yo sé que esto suena muy simple, pero si no hubiera sido simple, no hubiera yo podido obtenerlo. Yo acepté lo que Dios me dijo como una instrucción de Él para mí. De ahí en adelante me adentré en la palabra de Dios. No pensé en todas las cosas que deberían suceder para que esa visión se realizara. Dejé de preguntar: Señor, ¿cómo venzo mi timidez? ¿Cómo obtengo el dinero? ¿Cómo venzo esto y lo otro? Me olvidé de todos esos asuntos y me enfrasqué por largos periodos de tiempo en la palabra de Dios. Hasta que me casé, me pasaba de 10 a 16 horas por día estudiando la palabra y aprendiendo las verdades de Dios. Conforme tomé la palabra de Dios y medité en ella día y noche, ésta empezó a cambiarme. Dios no hace acepción de personas. Si le dieras a la palabra el primer lugar en tu vida y meditaras sobre esta con regularidad, te cambiaría.
Eso es lo que Dios le dijo a Josué que hiciera. Él estaba a punto de asumir el puesto de líder que dejaba Moisés. Ahora bien, si te detienes y piensas al respecto, sería difícil tomar la batuta de Moisés. Josué estaba batallando con esto y orando: Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo guiar a estas personas? El Señor respondió y le dijo: Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Donde quiera que pisare la planta de tu pie, a ti te daré esa tierra. Y él le dio varias promesas a Josué. En Josué 1, del verso 1 al 7. Luego él continuó diciendo: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8. Pues bien, en ese tiempo todo lo que se tenía eran los primeros 5 libros de la Biblia, los que Moisés había escrito. Para nosotros hoy en día, yo creo que en vez de decir este libro de la ley, podríamos decir la Biblia, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Parecería que la mayoría de la gente lee este versículo al revés, porque concentran su atención en prosperar y en que todo les salga bien. Sin embargo, me parece sorprendente que la gran mayoría de la gente eluda la primera parte de este versículo. Su tiempo de oración se lo pasan pidiéndole a Dios: por favor, prospera mi negocio, por favor, haz que mi matrimonio tenga éxito, por favor, sana mi cuerpo. Pero no hacen lo que la palabra dice. Josué 1:8 revela que la manera de obtener prosperidad y buen éxito en todas las áreas de tu vida es tomar la palabra de Dios y meditar en ella hasta el punto en que sature lo que piensas, lo que hablas y tu manera de actuar. Cuando la palabra de Dios literalmente empiece a controlar tu vida, prosperarás y todo te saldrá bien físicamente, emocionalmente, en tus relaciones, en el área del dinero, en todas las áreas. Yo soy un ejemplo vivo de esta verdad. Esto es exactamente sobre lo que mi vida está basada. Tú podrías estar pensando: pero Andrew, yo tengo que trabajar, no puedo meditar en la palabra día y noche. O podrías estar diciendo: tengo 2 o 3 niños en casa, continuamente ando corriendo de aquí para allá, haciendo esto y lo otro. No puedo sentarme a leer mi Biblia y dejar de poner atención a lo que está sucediendo con mis hijos. La mayoría de la gente no cree que en realidad sí se pueda meditar en la palabra día y noche. Piensan que esto es un requisito totalmente impracticable. La meditación es simplemente enfocar tu atención en algo hasta el punto que ya nunca salga de tu conciencia. La preocupación es meditación. Lo que pasa que es una meditación sobre algo negativo o malo. Cualquiera que sean tus obligaciones diarias: cuidar a los niños, hacer las compras, limpiar la casa, llevar a tus hijos a diferentes lugares, preparar la comida. Has pasado muchos días cumpliendo con todas tus actividades, sin embargo, tu mente estaba fija en: ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me está engañando mi esposo? ¿Está con otra persona? ¿Nos estamos encaminando hacia el divorcio? Tú fuiste capaz de hacer todas las cosas que tenías que hacer, pero aún así tu mente seguía preocupándose sobre otras cosas. A lo mejor tienes una carrera. Tú podrías estar desempeñando un trabajo, cualquiera que sea. Sin embargo, aún así tu mente podría estar enfocada en: ¿cómo se va a resolver esta situación? Tú podrías estar sentado trabajando y sin embargo tener algo más que esté ocupando tu mente. Te estás preocupando por eso día y noche. Si eres honesto, reconocerás que probablemente ha habido ocasiones en las que algunos problemas te han molestado hasta el punto en que sueñas con ellos. Te pasaste una noche de sueño intermitente porque tu mente todavía estaba pensando: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación?
Esto es la preocupación, que es una forma de meditación. La parte de ti que se preocupa es exactamente la misma parte de ti que medita. La meditación es el lado positivo. Si tienes niños en casa o tienes un trabajo que debes desempeñar, estaría mal de tu parte que te sentaras a estudiar la palabra 16 horas por día. Eso querría decir que no estás cumpliendo con tu familia o con tu jefe, con tu empresa o con las responsabilidades que tienes. Pero si puedes tomar un pasaje de las Escrituras, leerlo y luego meditar sobre eso el resto del día y de la noche, tú podrías estar pensando en la palabra de Dios y considerar, ¿cuál es la aplicación de esto para mí? Mientras estás realizando tus actividades diarias. Hace poco estaba estudiando la vida del rey Josafat en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Él había sido fiel al Señor y le había servido. Sin embargo, hubo 3 naciones que lo atacaron. Los ejércitos de estas 3 naciones se unieron de tal manera que al rey Josafat le pareció que era una fuerza avasalladora. Parecía que no había manera de que pudieran ganar él y su gente. Así que Josafat construyó una plataforma, reunió a toda la gente y habló con estas personas. Él se paró en la plataforma, levantó sus manos al cielo enfrente de toda la gente y empezó a orar. Él dijo: Dios, no tenemos ninguna ayuda, ningún poder en contra de esta gran multitud que se ha unido contra nosotros. Nuestra única ayuda está en ti. Aquí estamos. Te estamos esperando a ti. Dios, necesitamos que hagas algo. En medio de su oración, un profeta se levantó y profetizó: Tú ni siquiera vas a tener que pelear en esta batalla. Por la mañana, reúne tus tropas, irás y descubrirás que la batalla ya ha sido ganada. Entonces, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 2:20. Él pronunció palabras poderosas de fe diciendo: Crean en la palabra de Dios. Entonces todas las gentes se levantaron muy temprano la mañana siguiente y fueron al encuentro de esos 3 ejércitos que venían a atacarlos. No solamente dijeron que creían en Dios, lo comprobaron al actuar de acuerdo a su fe, poniendo a los cantores al frente. Conforme he estado meditando en este pasaje de las Escrituras, he pensado: ¡qué milagro! Algunas personas leen las historias bíblicas como si no hubiera sucedido en realidad, o piensan que sucedieron hace mucho tiempo, o que estas cosas le pasaron a otra persona en algún otro lugar de manera que no les concierne. No te limites a leer la información solamente. Empieza a pensar al respecto. Pregunta: Dios, ¿qué tal si yo hubiera sido Josafat? ¿Cómo habrían reaccionado los soldados al decirles que se pasaran hacia atrás para poner al coro al frente? ¿Cómo se habría oído su canto? Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando salieron a enfrentar a los 3 ejércitos, como dice Segunda de Crónicas 20:21. Más de 1 millón de personas armadas hasta los dientes. Una cosa es leerlo, otra es meditarlo. Yo leí estos pasajes de las Escrituras una y otra vez por 2 días o 3. Cuando hago eso, regreso esos mismos pasajes y me paso de 30 minutos a 1 hora leyendo, buscando referencias y juntando información. Luego me paso tiempo meditando sobre eso durante el día. Una vez estaba en un avión viajando para ir a un seminario de la verdad del Evangelio. Mis ojos estaban cerrados, pero estaba pensando sobre el gran paso de fe que eso representó para Josafat y cómo lo recompensó Dios. Como era de esperarse, cuando subieron al monte, vieron que esos 3 ejércitos habían guerreado unos contra otros. 2 de esos ejércitos se habían puesto de acuerdo para aniquilar al tercero. Entonces, después
de que habían destruido por completo a ese ejército, los dos primeros ejércitos empezaron a combatir uno contra otro. Los dos últimos guerreros que al final habían quedado de pie se mataron entre sí. O sea, cuando los ejércitos de Israel subieron al monte, vieron que no había nada, solo cadáveres. Encontraron tanto oro, plata y ropa que toda la nación de Israel se pasó 3 días recogiendo el botín. La mayoría de la gente lee una historia como esa y dicen con indiferencia: «Oh, hubo una gran victoria por confiar en Dios». Pero tú puedes sacar de este pasaje verdades tremendas. Allí estaba Josafat, parecía que su vida y su reino estaban a punto de ser exterminados. En medio de todo eso, él llamó a Dios. El Señor le dio una profecía, él la creyó, y menos de 24 horas después de que empezó a confiar en Dios, la misma situación que parecía que sería la destrucción de la nación terminó siendo una de las mejores cosas que han sucedido. Ni siquiera tuvieron que desvainar una espada. Salieron y juntaron mucho botín, y Josafat lo dedicó todo para el templo. Antes de esta ocasión, otras personas habían entrado y se habían robado todo el oro y la plata. A través de la fe en Dios, Josafat vio cómo esta situación, que parecía que iba a ser una destrucción, resultó ser precisamente lo que Dios usó para proporcionar los recursos que necesitaban para restaurar el templo. El resultado fue estupendo. Después de leer esas escrituras durante varios días, medité en ellas, pensando que esas verdades se aplicaban a mi vida y a algunos de los problemas que estaba enfrentando y que parecían indicar el fin de los ministerios Andrew Wommack. Sin embargo, había estado pensando que, de la misma manera como Dios hizo por Josafat, Él podría hacerlo por mí. Y esa situación, que parecía que podría destruirme, podría resultar ser una de las mejores cosas que me hubieran sucedido. Conforme meditas en la palabra, la fe surge. Mucha gente se pierde esto porque leen la palabra, pero no meditan sobre ella. Así que puede ser que no todos los que están leyendo esto puedan dedicar mucho tiempo a la palabra, pero todos pueden meditar acerca de ella día y noche. Sin importar cuáles sean tus circunstancias o tus problemas, todo lo que se interpone entre tú y la victoria absoluta no es más que una palabra de Dios. El Señor sabe exactamente dónde te encuentras y cómo llevarte a donde se supone que debes estar. Todo lo que necesitas es una pequeña instrucción, la revelación de la sabiduría de Dios. Todo lo que necesitas es una palabra de Dios.